¿Qué tal? Bienvenidas. Yo soy pastora Betsy Córdoba y esto es Mujeres Valientes. Para mí es una bendición poder compartir contigo unos minutos y meditar juntas acerca de la palabra de Dios y ver qué es lo que nos dice, quiénes somos nosotros. Esto se llama Mujeres Valientes, basado en Proverbios 31, en donde el Señor habla de la mujer virtuosa, y esa palabra que es traducida como virtuosa realmente es la mujer jail o la mujer valiente. Cuando tú ves en detalle lo que significa esa palabra jail o valiente, vas a darte cuenta de lo que Dios piensa acerca de la mujer. La mujer que está potencializada, la mujer que ha alcanzado la cúspide de quién es ella y de quién Dios la diseñó para ser, es algo portentoso y algo maravilloso. Me edifica, me goza cuando recuerdo lo que él dice acerca de la mujer en Cantar de los Cantares, y él la asemeja a un ejército con banderas, un ejército victorioso. Eso es lo que Dios piensa de nosotras como mujeres, eso es lo que Dios piensa acerca de su iglesia. Pero muchas veces la vida, las experiencias que hemos tenido, la sociedad en donde vivimos, hablamos un poco de eso en el segmento anterior cuando hablábamos acerca de la cultura y el entorno. Muchas veces en donde vivimos ha dado forma a la forma, valga la redundancia, que nosotros pensamos de nosotras mismas y de otras mujeres. Yo quisiera que estudiáramos un poquito acerca de eso hoy en este tema que se llama codificación genética, el renuevo de tu identidad. Vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas, y para poder hacer eso vamos a entender un poco lo que es la genética y la epigenética. Hace ya varios años que el Señor me permitió entrar en un análisis de mi vida, precisamente porque yo sufrí algunos años de una enfermedad muy dolorosa que sé que muchas mujeres y hombres sufren, que es la fibromyalgia o fibromialgia en español. Perdóname que estando acá nos acostumbramos a usar los términos en inglés. Pero pasé varios años tratando de encontrar la causa del dolor que yo sentía en todo mi cuerpo y que era para mí muy real, pero cuando me hacían análisis médicos no encontraban una razón clínica por esos dolores. Tuve la bendición de toparme después de muchos intentos con una doctora de Israel en el área de reumatología. Y cuando ella empezó a examinarme y encontró los puntos en donde yo tenía dolor, se sentó conmigo y me dijo: ¿qué cambios has tenido en tu vida en los últimos años? Porque seguramente tuviste alguna experiencia traumática que se está reflejando ahora en tu cuerpo. Me abrió los ojos completamente y ella me dio un poquito de luz con respecto a lo que pasa en nuestra epigenética. Pero vamos a ver estas preguntas que tengo acá. El origen. Yo no sé si tú en algún momento te has preguntado quién eres, de dónde vienes, cuál es tu propósito, cuál es el significado de tu vida, para qué naciste, qué es lo bueno, qué es lo malo y hacia dónde vas. Todas esas son preguntas que, aunque no los hagamos esa pregunta verbalmente, en nuestro interior está. Esas preguntas nos pueden causar ansiedad, depresión, enojo, violencia, libertinaje, todo tipo de reacción, porque no tenemos una identidad bien cimentada. Hace varios meses mi hija menor, tiene 21 años, tuvo la oportunidad de salir con unas amigas aquí en San Francisco. Había una actividad de jóvenes y cuando regresó me dijo: me di cuenta que la mayor parte de jóvenes anglosajones sufren de más falta de identidad. Ellos no saben quiénes son y les toca experimentar diferentes cosas que la sociedad les pone porque ellos no tienen raíces, porque no saben de dónde vienen, realmente no tienen una cultura. Y ella me hablaba acerca de cómo nosotros nos sentamos a la mesa, cómo disfrutamos de platos típicos, cómo podemos hablar de la historia de nuestras familias, y lo que les ha sucedido a muchas familias acá norteamericanas es que se ha perdido la base histórica familiar, se ha perdido el entorno de calidad cultural familiar, y por lo tanto ellos se encuentran sin realmente una base en donde encontrar un espejo de identidad.
Y eso le sucede a muchas personas. Hace unos días salió una noticia de una joven madre. Ella es médico era oncóloga brillante. Muchas personas han aparecido en línea hablando y dando testimonio de ella, quién era ella. Sin embargo, al convertirse en madre y estar en su casa con ese bebé, su mente, su corazón, su nivel hormonal, todo su entorno cambió. Y en una mañana se levantó, agarró una pistola que estaba en su casa y mató a su bebé de meses, y después se mató ella. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de esta mujer brillante? Porque definitivamente no era una mujer mala, era una persona que se había dedicado a estudiar, a servir a otros, su vida la había encaminado hacia ese trabajo, esa carrera que ella tenía. ¿Qué pasó? Sus padres estaban en la casa cuando ella cometió este acto. Definitivamente el alma, el corazón de ella estaban atormentados, su mente también. Y este es el tipo de conflicto que vivimos muchas mujeres, muchas personas, y todo radica en que no sabemos quiénes realmente somos. La Biblia dice en Ezequiel 16:1, entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Es impresionante leer estos versículos. Dios le está hablando aparte de esa nación que él había escogido como su pueblo, pero le está haciendo a través de esto que le está narrando, esta pintura que le está pintando, valga la redundancia, el ejemplo que le da, le dice acerca de tu nacimiento, esto es lo que sucedió. Y no es que literalmente le esté hablando a una mujer, le está hablando a Jerusalén, le está hablando a esa ciudad, a ese pueblo, y un pueblo que estaba sobreabundado en abominaciones, en errores, en cosas que no debería de estar haciendo. Y viene Dios a través de esta profecía y le dice, es que esto es lo que sucedió contigo. En primer lugar, tienes que saber de dónde vienes. Tu padre era cananeo. ¿Qué significa que su padre era cananeo y que su madre era hitita? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Qué era lo que practicaban el padre y la madre? El origen de este pueblo, ¿cuál era? ¿Qué era lo que se estaba manifestando? Aparte de eso, dice que el día en que nació no fue cortado su cordón umbilical, pero de nuevo, si piensas que le está hablando a Jerusalén, obviamente no está hablando de un cordón umbilical físico, sino que está hablando de algo que significa o que va más allá de lo físico, algo espiritual, algo cultural, algo que no se palpa, no se mira, no es sanguíneo, pero definitivamente marca algo. Entonces Jerusalén había sido atada al vientre, a esa matriz de la cual ella venía. ¿Cuál era la matriz? La matriz hitita. ¿Qué traía esa matriz? También dice, no fuiste lavada con agua. Todos los bebés al nacer son lavados, son limpiados, porque trae del vientre de la madre aquella grasa, aquella capa que se hace sobre la piel para protegerla del líquido amniótico. Trae todo tipo de líquidos del vientre, las membranas que han quedado adheridas a veces a la piel. Todo eso debe de ser lavado. Después dice, no te lavaron para limpiarte y no fuiste frotada con sal. La sal es un elemento que conserva, que limpia, que sanitiza, y todo esto no sucedió. Y también dice, no fuiste envuelta en pañales. Habla de todo un panorama de preparación, de un panorama de llevar a esa persona a una madurez. Y esto lo asemeja a que ningún ojo se apiadó o tuvo compasión para hacerle esas cosas. Dice, fuiste echada al campo, y el campo es figura del mundo. Muchas de nosotros como mujeres
no hemos sido preparadas de esta manera. Muchas de nosotros no sabemos cuál es nuestro origen, no sabemos la historia de nuestro padre o de nuestra madre. Fuimos amarradas como un cordón umbilical al vientre o a la matriz de donde venimos. Arrastramos con historias de adulterio, de abandono, de pobreza, de brujería, de abuso, de todo tipo de cosas. Y ese cordón está amarrado, nadie lo cortó. Nadie los limpió, sino que continuó la inmundicia que se traía de generaciones pasadas. Nadie sanitizó y nadie cubrió nuestra desnudez con pañales. Y nos mandan al mundo de esa manera y después vemos tantas cosas que suceden. Pero lo maravilloso de Dios es que Él vino a cambiar cada una de esas cosas. No sé si algún momento te has puesto a pensar o a estudiar de dónde vienes, cuál es tu historia cultural, tu historia genética, tu historia epigenética, qué hubo antes de ti. Es muy importante que lo hagamos en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo emocional, en nuestro desarrollo incluso físico y por supuesto en nuestro desarrollo espiritual. Nosotros tenemos que hacer un historial y un recuento de quiénes somos. Te pongo un ejemplo de nuestro desarrollo físico. Bueno, en mi familia siempre ha habido colesterol, en mi familia siempre ha habido obesidad, en mi familia siempre ha habido diabetes, en mi familia siempre ha habido esta serie de cosas. Tú te has puesto a pensar que si tú haces un historial de tu familia físico, de qué es lo que sucede, qué es lo que les afecta, quizá tú puedas encontrar algo que tú puedas romper esa cadena generacional y cambiarlo. Si tú haces un historial emocional, por ejemplo, cómo fueron las relaciones de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, cuáles fueron las historias de sus matrimonios o no matrimonios, de dónde vienen ellas y cómo se ha repetido ese patrón. Es tan importante que nosotros hagamos eso para que saltemos generaciones. Hay una frase que utilizo en el libro El despertar de los valientes, que es el salto cuántico. Y yo sé que suena una palabra científica, pero así lo es. Un salto cuántico es cuando algo cambia de forma, de repente por una carga de energía que lo hace saltar y cambiar de forma o cambiar de estado o cambiar de lugar. Eso sucede con nosotros cuando el impacto de la palabra de Dios y la transformación que se da a raíz de lo que el Señor está haciendo en nosotros cambia nuestra genética. Un ejemplo de eso puede ser Ruth la Moabita. Ruth la Moabita era descendiente de un incesto entre Lot y sus hijas, aquellas chicas que venían influenciadas, que no les cortaron el cordón umbilical, que no las limpiaron, y ellas venían de un ambiente, de una moral completamente baja, y se ven en una situación en la que decían: estamos en esta cueva, mi madre se quedó allá, salimos corriendo, no hay hombres cerca, queremos ser madres. Embriagan a su padre y cada una toma turnos con él, y de ahí sale este pueblo de Moab. Pero Ruth salta, toma un salto cuántico y decide entrar a la tierra del pan, a la tierra de Belén, con su suegra Noemí. Ese tipo de transformación es la que sucede en nuestras vidas cuando nosotros nos apegamos al pan de vida, cuando vamos en búsqueda de la genética que es de Cristo. Dice en Génesis 3:1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Esto lo encontramos en Génesis 3:1. Satanás entró con mentira, engañando a la mujer. En primer lugar, el Señor no había dicho que no podían comer de ningún árbol del huerto. Él había sido específico en sus instrucciones. Sin embargo, viene y ata a la mujer a través de mentiras, a través de engaño. Frecuentemente yo menciono las heridas en los oídos. Nosotras como mujeres, como hijas de Dios, debemos de tener cuidado de lo que oímos. Nosotras como la Iglesia de Cristo, la entidad femenina
que es iglesia, debe de cuidar sus oídos de ser heridos por la lengua de la serpiente, por las cosas que te pueden decir, porque fácilmente se cae en un error cuando no somos nosotros establecidos en la palabra, cuando no nos hemos arraigado bien y no hemos escuchado detenidamente lo que Dios nos dice. El enemigo nos puede engañar. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahí viene otra mentira, otra cosa que no era cierto. Satanás dijo: no vas a comer de ninguno de los árboles, y la mujer contestó, parecería que bien, pero le agrega: no lo vas a tocar. Y en ningún momento Dios dijo que no lo tocarían. Y vamos viendo ese concepto de engaño que va penetrando y va cambiando la identidad de esa mujer. Eva había sido hecha una compañera idónea, una ayuda idónea para gobernar, para regir, para poder tener control de aquel huerto que el Señor había establecido para ellos. Y poco a poco el enemigo, a través de mentiras y de engaños, desbarata esa estructura perfecta, ese ambiente perfecto para ella, para poder quitarla y arrancarla de ahí. Y es lo que el enemigo está haciendo ahora. Empezamos con un movimiento feminista hace muchísimos años, en donde la mujer peleaba por un derecho, para tener derechos iguales al hombre, y no estoy en contra de que se defiendan los derechos humanos de una mujer. La Biblia especifica, te comencé hablando en este segmento de lo que Dios habla de la mujer Jael, de una mujer valiente, de una mujer guerrera que establece, que se abre camino, que es más fuerte que todo un grupo de caballos de guerra. De esa manera el Señor describe la fuerza y el poderío de una mujer, pero también la describe como frágil y digna de ser cubierta y resguardada por lo valiosa que es. En Génesis 3, 4 y 5 dice: y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí viene entonces otro engaño y una oferta de poder a la cual Eva no se puede resistir. Y eso es lo que el enemigo está haciendo ahora. Está haciendo ofertas de poder a las mujeres, les está engañando, les está ofreciendo un empoderamiento y a la vez en una forma de engaño le está robando su propia identidad. Te decía acerca del movimiento feminista, empezaron a pelear y a luchar por este espacio, y de repente se une a esta ola ahora el derecho de los diferentes géneros que están ahora expresándose, en donde un hombre puede decir que él escoge ser mujer, y ahora tenemos mujeres atletas que no pueden competir de una manera justa y equitativa, porque hay hombres que están diciendo que ellos se sienten y se identifican como mujeres, por lo tanto pueden tomar el lugar de una mujer, y de esa manera el enemigo una vez más está usurpando y robando el lugar que Dios nos dio a nosotras como mujeres para traer destrucción y eliminar el potencial de reproducir, el potencial de edificar, el potencial de guardar y de endulzar un ambiente. Es una mentira. Es un robo, es poner sobre la genética que Dios ya te dio una epigenética de engaño que solamente trae enfermedad a la mujer, enfermedad a esa identidad y a esa entidad femenina. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. De esos engaños y mentiras nace la desnudez. Y hoy más que nunca vemos reflejada la desnudez de la mujer en todas partes. Si en algún momento hemos sido vulnerables en la historia, en este momento somos aún más vulnerables. La desnudez, de nuevo te hablo del ser integral, la desnudez emocional, física y espiritual, está a la orden del día. A cualquier hora que cualquier persona quiera observarlo y verlo, puede abrir el muro de cualquier persona para entrar hasta lo más profundo de su ser y desnudarla. Y el Señor, al contrario, ha querido siempre que estemos resguardados y cubiertos.
Dice en Génesis 2:16, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El Señor estaba instruyendo, y esto es la epigenética. Una instrucción es igual a la epigenética. Y te lo quiero explicar en los minutos que tenemos nosotros por compartir. En Génesis 2:21 dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y aquel le dijo, eres carne de mi carne, tú lo entiendes, o sea, era de su mismo código genético y de su mismo código epigenético. ¿Qué es la genética? Vamos a leer. El genotipo es el código genético de las células de un organismo, lo que determina las características de un individuo, y el fenotipo es el rasgo que podemos observar bien como una característica física o como un comportamiento. El fenotipo depende del genotipo y adicionalmente puede ser influenciado por factores ambientales y nutricionales. Ahora, ponte a pensar de esta manera. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La genética, el código con el cual Dios formó al hombre, lo formó con un código divino para que fuese semejante a él. Ahora la epigenética es lo que va sobre el código para dar instrucciones de cómo el código genético va a comportarse. Es por eso que un páncreas tiene todo el código genético perfecto para hacer un páncreas que funcione normal, pero hay entonces sobre ese código perfecto instrucciones, un código de instrucciones que le indica cómo comportarse, y resulta que ahora aquel páncreas que debía de comportarse totalmente normal, ahora está teniendo deficiencias de insulina, ahora se está manifestando con una diabetes, con otro tipo de desorden, y de esa manera la función de algo que fue creado para ser perfecto se tergiversa, se tuerce y viene a tener todo tipo de desorden. De eso se trata la epigenética. Ahorita el mundo se está encargando de escribir códigos epigenéticos para colocar sobre una genética perfecta que Dios estableció en nosotros, y quieren cambiar la función o la manera en que se manifiesta aquello que fue diseñado por Dios, para cambiarle su camino, para torcerle, para traer todo tipo de enfermedad. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora mira en el 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque perdieron aquel código genético y la epigenética que Dios había colocado sobre ellos para que ante su desnudez no sintieran vergüenza, porque su mente era pura. Cuando entra el pecado, cambia el comportamiento de aquella genética perfecta y la mancha con pecado. Por lo tanto, la desnudez ahora venía a ser una situación o un estado vergonzoso para ellos. Fue arrancada su cobertura y se le colocó una epigenética diferente. Es por eso que te digo que nosotras debemos de ser mujeres valientes, porque estamos salvaguardando la identidad de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestra familia. El genotipo y el fenotipo. Nos quedan 5 minutos, pero creo que es importante, y este tema lo vamos a dar posiblemente en 3 diferentes episodios. El genotipo, ¿qué es? Es la composición genética de un individuo determinada por la secuencia de ADN. ¿Qué es el fenotipo? Es la manifestación detectable del genotipo. Son rasgos observables como por ejemplo el color del cabello o el tamaño de los huesos.
¿De dónde viene la palabra genotipo? De genos, que es nacimiento, y tipos o marcas, las marcas de nacimiento. ¿Y de dónde viene la palabra fenotipo? Del griego phainen, que es mostrar, y tipos, marcas, las marcas que se muestran, ¿verdad? Entonces, mi fenotipo es: soy de estatura corta, de cabello liso, de ojos color café. Ese es mi fenotipo. ¿Cómo se manifiesta mi genética? ¿De qué depende? El genotipo depende de la información hereditaria que fue dada a un individuo por sus progenitores. Y el fenotipo depende del genotipo y depende del medio ambiente y de la nutrición. Cuando yo estudiaba eso, pude ver en un estudio científico que el esperma de un jovencito puede ser marcado aún antes de que pueda engendrar hijos por sus comportamientos. Si aquel chico tiene un comportamiento de masturbación, si tiene un comportamiento de ver ciertas cosas, es marcada la epigenética del espermatozoide que lleva en sus lomos, a fin de que cuando llega a engendrar un óvulo, ese bebé que se gestiona nace con un genotipo escrito sobre su genética, que lo va a llevar a manifestar comportamientos que tuvo el padre solo una generación atrás. Así de impresionante, así de poderoso es el comportamiento de una generación a otra. De esa manera se cambian los códigos sobre nuestra genética y sobre el comportamiento de nuestra genética. Es por eso que nosotros vemos ahora una ola de manifestación de todo tipo de género, de todo tipo de variedad en la manifestación de la sexualidad de las personas. ¿Por qué? Porque hubo una avalancha de información epigenética que fue siendo colocada sobre la genética perfecta, y vemos ahora la manifestación de una gran variedad de trastornos. El genotipo, la herencia, es transmitido hereditariamente desde sus progenitores a su descendencia. El fenotipo, la herencia, influye parcialmente. ¿Por qué? Porque también el medio ambiente, los comportamientos, los hábitos, lo que está en su entorno va a hacer que ese genotipo se comporte de una manera u de otra. Es como que colocaras una carga de oro y la montaras en un tren, y ese tren determinara que va a ir al fondo de un barranco. El fenotipo va a llevar esa genética perfecta a estar bien o a estar mal. ¿Qué contiene? El genotipo contiene toda la información hereditaria de un individuo, y el fenotipo contiene rasgos observables. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender esto, hermanos? ¿Por qué una mujer valiente tiene que conocer de estos temas? Porque cuando se trata de que nosotras vamos a arrebatar el reino de los cielos, cuando nosotros vamos a arrebatar lo que el enemigo nos ha robado, tenemos que entender qué es lo que ha hecho, cómo ha operado, y qué es lo que Dios ofrece para que nosotros estemos bien. En Génesis 3:8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Fíjate que el hombre y la mujer tenían una relación íntima con Dios. Antes de que entrara el pecado y cayeran en tentación, ellos tenían momentos de intimidad con Dios. Los momentos de intimidad con Dios pueden ser muchos, y todos van a conllevar a una restauración. Pero tu devocional en la mañana, tu meditación en la palabra en la tarde, tu hora de oración en la tarde, puede ser momentos en los que tú te abras para poder tener intimidad con el Señor. Es tiempo que nosotros abramos nuestros ojos y entendamos quiénes somos realmente, lo maravillosamente bello que fue el Señor al formarnos, para que cambiemos las cosas. En el próximo segmento de Mujeres Valientes vamos a continuar con este tema, y si tú tienes alguna pregunta, quieres enviarla, por favor déjanos saber. Queremos hablar de estos temas contigo porque queremos ver que tú tengas un cambio en tu vida y que el Señor sea el Dios de tu casa, el Dios de tu corazón. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo Mujeres Valientes.